Jeremías capítulo 32. Voy a empezar por el final de la película, como algunas buenas películas. Voy a empezar por la parte final para ilustrar un poco una de estas historias increíbles de la Biblia. Capítulo 32, versículo 24. Quien está hablando en este momento de la historia es Jeremías. Todo el capítulo 32 es un momento de diálogo entre Jeremías y Dios, y luego Dios y Jeremías, y así van cambiando un poco. Esta es la parte de Jeremías, una de las etapas finales que sellan con una de las palabras que Dios dice, que es uno de los versículos más usados por los cristianos, y quiero contarles el origen de ese versículo. ¿Qué le dio origen a esta expresión que Dios dijo? Que tiene que ver con noches como la de rompimiento que tienen. El versículo 24 dice: he aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos, que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y la pestilencia. Tres elementos son los elementos previos siempre a la caída de una sociedad. ¿Cuáles son? Espada, hambre y pestilencia. ¿Cuáles son? Jeremías está molesto en esta parte de la escritura. Y si lo leen, voy a seguir leyendo los versículos que siguen. Y dice: y ha venido a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo, oh Señor Jehová. Alguien diga: oh Señor. ¿Alguien ha expresado un oh Señor en su vida? Sí. Este no es un oh Señor de alabanza. Este es un oh Señor, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Me va a tocar atravesar esto? Es un momento donde Jeremías está siendo muy transparente con Dios. Oh Señor, y tú me has dicho: cómprate la heredad por dinero y pon testigos en manos de los caldeos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? ¿Cuántos lo hemos usado para alentar a alguien más? No hay nada difícil para nuestro Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. Bueno, el nacimiento de este pasaje está en la historia de este capítulo. Así que oremos un momento. Padre, dale sentido, corazón, profundidad a este pasaje, y déjanos disfrutarlo, y déjanos, Señor, beber y abrevar de él. Que nuestros depósitos sean llenos, nuestra fe nutrida, nuestro corazón alentado y nuestros pasos ordenados, en el nombre de Jesús. Ore conmigo. Señor Jesús, dame un oído para oír, un corazón para percibir, un espíritu para discernir y una fe para recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, busque 2 o 3 personas y dígales: aún se compran casas. Rápido. Dígalo fuerte antes de sentarse. Dele una ofrenda de palmas al Señor y tome su lugar. Tome su lugar. Los arietes son estas troncos muy grandes. Seguramente si han visto películas de guerras medievales lo verán. Estos troncos muy grandes que se usaban para golpear las puertas hasta romperlas. ¿Lo han visto? Esos troncos es lo llamado arietes. Es por eso que también en el toreo se utiliza un concepto parecido en una figura semejante. Pero eso tiene que ver con otra cosa. Los arietes, entonces, dice Jeremías que los arietes ya están golpeando la ciudad para entrar. Los caldeos son la élite del ejército más agresivo de Babilonia. Son muy, muy agresivos, pero muy agresivos. Podríamos hablar mucho sobre ello, porque la Biblia está cargada de momentos donde los caldeos fueron parte vital de algunos de los momentos más crueles y dramáticos de la historia del pueblo de Israel. Por eso Abraham es tomado de Ur de los caldeos,
de una tierra violenta, para que Dios nos enseñara que hasta un hombre violento puede convertirse en un hombre obediente y un hombre de fe. Pero esa es una historia para otro día. Entonces ahora estamos con el tema de los arietes. Jeremías está diciendo: Señor, se está quejando, Señor, y ya están a punto de entrar, y tú me dices que compre la heredad a mi primo. ¿De qué está hablando? Vayamos al versículo primero y regresemos al inicio de la historia. Voy a escoger algunos versículos que son vitales para entender, y luego le daremos paso a la palabra una vez que la hayamos leído. Versículo primero: palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue del año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. ¿Dónde estaba esa cárcel? ¿En dónde? En el patio de la casa del rey de Judá. Recuérdenlo, si alguien tiene Biblia, subráyelo, porque eso lo vamos a necesitar en su momento. Porque Sedequías, el rey de Judá, lo había puesto preso diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo así ha dicho Jehová? He aquí que yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allí estará hasta que yo le visite. Y si peleas contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Entonces básicamente ese es un rey que se enoja porque Dios le dice lo que le tiene que decir. Y hay muchos de nosotros que tenemos que estar acostumbrados, que si queremos caminar en el propósito de Dios, tenemos que acostumbrarnos a que Dios nos diga la neta del planeta. Tenemos que estar acostumbrados a que Dios nos diga lo que nos tenga que decir cuando nos los tenga que decir. Este es un rey que no le gusta lo que le profetizan, así que mete a Jeremías en una cárcel que tiene en su patio personal. Detalle interesante, vital para el final de esta historia. Y Jeremías solo le ha dicho lo que le tiene que decir. Hoy no estamos aquí para escuchar lo que queremos oír, sino lo que necesitemos escuchar. Luego parece que Dios está hablándole a Jeremías sobre la inminente invasión de Babilonia, utilizando a los caldeos, que como les digo es un ejército cruel. Violaban a las mujeres, castraban a los hombres, se llevaban a los bebés vivos para que fueran esclavos. Todo ello tenía una razón de ser. Pero hay un detalle interesante con el concepto de la violación de las mujeres, porque estas mujeres, muchas de ellas judías, por supuesto, quedaban embarazadas de un soldado babilónico. Así que cuando el bebé nacía, el padre castrado y la madre violada tenían que criar a un bebé cuyo rostro se parecía al soldado que había violado a la mujer. Esto era una humillación psicológica, emocional, espiritual, para subyugar la naturaleza y presionar y ahondar y hacer profunda y permanente el sentido de esclavitud, de incapacidad de libertad de un ser humano. Y por eso la Biblia dice: para esto apareció Dios, para deshacer las obras del diablo. La palabra deshacer es una palabra que está ligada con el tejido. ¿Cuántas aquí? ¿Hay alguna mujer aquí que todavía le guste tejer o que teje? Levante la mano, ¿no? Pero era un arte antes. Mi madre sigue tejiendo hasta el día de hoy todavía. Y yo recordaba ver a mi mamá tejer, y cuando algo no salía bien, lo que agarraba el hilo y solo lo jalaba, y todo lo que se había tejido se desbarataba. Es la expresión que se utiliza cuando la Biblia dice que Jesucristo tiene el poder de deshacer las obras del diablo. Así que lo que el diablo ha tejido, Jesús lo puede destejer exactamente igual. Pero ¿cómo es que lo hizo en esta ocasión? Bueno, recordando el concepto de que esta mujer está cargando a un bebé babilónico, y el bebé babilónico tiene el rostro, la barba, o no la barba, tiene el rostro, la expresión del soldado que la violó. Vemos el tejido satánico para humillar a un pueblo, porque un hombre de un reino ha dejado embarazada a una mujer de otro reino para dar a luz un bebé que le recuerde al mundo que es esclavo. Así que un reino pone su semilla a través del Espíritu Santo en una mujer judía llamada María, para que el bebé que nazca tenga el rostro de la libertad y deshacer las obras del diablo que habían sido hechas por él anteriormente.
Mientras todo esto está sucediendo, entonces aparece una pequeña pausa que inicia en el capítulo 6 de Jeremías, y Dios le dice algo muy extraño a Jeremías. Fíjense lo que le dice. ¿Están listos? Silencio. Y dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Hanamel, hijo de Salum, tu tío, no le pongan así a sus hijos, por favor, pero para efectos de ahorrarnos estos nombres problemáticos, el primo, diga conmigo, el primo. Muy bien, el primo dice: el primo, el hijo de tu tío, va a venir a ti, que estás en la cárcel, diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes el derecho de ella para comprarla. Esta es una figura diferente a la de redención que explicamos anoche. Esta es una figura distinta. Vino a mí, mi primo, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia. Diga conmigo, derecho de la herencia. Y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová y compré la heredad de mi primo, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y pesé el dinero, 17 siclos de plata, escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Aquí tenemos ahora dos documentos. Uno es la carta de venta sellada y otro es la copia abierta. Diga conmigo, la copia abierta. Luego tomé y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de mi primo, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel, y di orden a Baruch delante de ellos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, singular o plural. Plural. Toma estas cartas, esta carta de venta sellada, esta carta abierta, ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en León, Guanajuato. Y después que di la carta de venta a Baruch de Nerías, oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová. Me gusta, interesante. Me gusta que Jeremías está molesto porque no entiende lo que está pasando, pero no significa que su molestia sea más importante que su obediencia. Tu obediencia debe ser más importante que tus emociones y sentimientos si quieres comprender el plan de Dios en tu vida. Amén. Ahora, tenemos este pequeño detalle que requiere una pequeña explicación de tipo legal para poder tener sentido. Y opera más o menos así. Recuerden que tenemos dos cartas. Una es la carta de venta sellada, otra es la copia abierta. Por favor, repítalo conmigo. La primera es una carta de venta sellada, la segunda es una copia abierta. Este detalle es importante para entender esta escritura. Pero antes de eso hay un elemento muy interesante. Dios le ha dicho en los primeros versículos que los caldeos van a entrar, van a despedazar la ciudad, la van a quemar, no van a dejar piedra sobre piedra, van a destruirlo todo, absolutamente todo. Así es como comienza Jeremías 32. Es como si el gobierno de la ciudad llegara hoy a donde estás tú y te dijera: por decreto vamos a destruir todas las casas de tu cuadra. Por decreto, así va a suceder, punto. Y entonces, incluyendo tu casa. Pero entonces 5 minutos después llega tu vecino y te dice: vecino, le vendo mi casa barata. ¿Quién se la compraría? Nadie. ¿Por qué no se la comprarías? Porque te acaban de decir que las van a destruir todas, ¿no? De ahí nace este enojo y esta inconformidad de Jeremías, que no está entendiendo lo que está pasando en ese momento de la historia. Sígame por favor por un instante, porque muchas veces el hombre no comprende las cosas porque Dios nos está utilizando para mostrar algo de su propia naturaleza y poder al mundo. Este es un detalle interesante. Si algunos de ustedes se pegan en el culto de la tarde, lo van a disfrutar muchísimo porque lo voy a explicar un poco más a fondo. Pero el tema es que Jeremías está enojado porque Dios le acaba de decir que van a destruir toda la ciudad, y luego le dice: por cierto, va a venir tu primo a quererte ver la cara, porque como ya está oyendo todo lo que va a pasar y que se van a destruir todas las cosas, quiere venderte de regreso un terreno para llevarse la mayor cantidad de dinero posible.
Ahora, Jeremías está en la cárcel. No es precisamente un lugar muy productivo donde puedes tener muchos negocios. Yo he visitado cárceles por 7 años y durante 7 años todos los martes estuve en prisión. No preso, por supuesto, pero estuve en prisión predicando el evangelio por cerca de 7 años. Así que conocí muchas historias y lo complicado que es para un hombre sacar adelante una familia o salir adelante él solo cuando estás en una cárcel o en una prisión. Así que Jeremías está ahí. No sabemos cuánto dinero haya tenido Jeremías. Lo que sí sabemos es que prácticamente tiene que usar todo lo que tiene, porque Dios le dice que le compre el terreno, porque es exactamente lo que habría pasado contigo. Llega tu vecino, te dice: oye vecino, ¿cómo ves? Me compras mi casa, te la vendo varas. Y tú dices: ay, vecino, tú lo que quieres es verme la cara. Si acaban de decirnos que las van a destruir. Y luego Dios te dice: sí, cómprasela y dale todo lo que tienes. ¿Estarían enojados o no? Por supuesto que estarían inconformes. Dirán: Dios, oh Señor, como que es un espíritu de chiripiorca que les está. La realidad es que muchos tendemos a tener emociones encontradas cuando caminamos con Dios. Pero déjeme explicar la razón de esta historia y por qué esta historia tiene que ser así. Así que Jeremías está molesto. Dios le dice: quiero que la compres, quiero que compres esta heredad. Entonces su primo le dice una expresión de corte legal que tiene sentido para ellos y que debo explicar en los siguientes 10 minutos. Esta es la parte más aburrida de la predicación. Si alguien quiere echarse una siesta, ahorita es cuando. Programe 10 minutos, en 10 minutos termino esta parte. Le dice el primo, le dice a Jeremías: a ti te corresponde el derecho de la herencia y tú tienes el derecho del rescate. Diga conmigo: la herencia y el rescate. Si me bajo tantito, ¿me siguen? ¿Las cámaras me siguen? No, me persiguen, y si no, Dios que los bendiga. El concepto, para poderlo entender, necesitamos remontarnos por un momento hacia el pasado y pensar en el momento en el que Josué reparte la tierra prometida a todas las tribus. Cada tribu de las 12 tiene su propio territorio, y dentro de cada territorio, cada familia a su vez tiene su propio terreno. Así que dentro del territorio de Benjamín hay familias a las que se le da su propio espacio y su terreno, y entonces se les entrega, como en cualquier lugar, unas escrituras. Esa es la carta de venta sellada. Diga conmigo: sellada. Que lo único que dicen es que esa familia es la propietaria de ese terreno. Básicamente así es como funciona. Entonces, cada familia tenía su propia herencia. Si cada familia tenía su herencia en su tierra prometida, significa que todos los que están aquí tienen una herencia también asignada. Si no la han recibido, ese es otro problema, pero ese no es tema mío. Ahí pregúntele a su pastor por qué. Entonces, imaginen que en la tierra de Benjamín, una familia, por ejemplo, la familia Pérez Medina, la familia más vieja de la iglesia, porque la Biblia dice: si comes de ese árbol, perecerás. Entonces, esta es la familia más antigua de la iglesia, la familia Pérez. Que Dios nos ayude. Muy bien, entonces, la familia Pérez tiene su terreno y sus escrituras dicen: este terreno pertenece a la familia Pérez. La familia Pérez se quiere ir a vivir a Miami. Entonces, lo que hace la familia Pérez es poner en venta su terreno. Como cualquiera de nosotros, lo que haría sería utilizar una copia abierta, que es básicamente lo que utilizamos en el tiempo moderno, un contrato de compra-venta que no tiene nada que ver con las escrituras originales, que están selladas para decir quién es el dueño original del terreno. ¿De acuerdo? ¿Voy rápido? Es a propósito. Entonces, la familia lo quiere y se la quiere vender a una familia. ¿Hay aquí otra familia? La familia Alvarado. Entonces la familia Alvarado le echa un ojo al terreno y dice: ese terreno nos gusta porque tiene vista y porque podemos hacer un negocito ahí y vender carnitas o alguna cosa así. Y entonces la familia utiliza una copia abierta, que es básicamente un contrato de compra-venta, y entonces le vende el terreno a la familia Alvarado. Entonces se la vende. Hermanos, tomen sus cosas si son tan amables. Estoy desalojándoles cristianamente. Vengan, acompáñenme. Ustedes arrempújense. Ustedes son Miami porque son las sillas doradas. Entonces, ahí hagan espacio. Se van a sentar ahí por unos minutos. La familia Alvarado entonces venía a la familia
¿Listos? Dejaste tu celular, hermano Pérez. Sí. Entonces, ahora la familia Alvarado es la dueña de este terreno. ¿Es la dueña legal, sí o no? Por supuesto. Y la familia Alvarado hace un negocio, levanta un restaurante, le va súper bien y dice, vámonos a vivir a Cancún con nuestras ganancias. A todo el mundo los estoy mandando a buenos destinos, no se pueden quejar de eso, ¿no? Y entonces se lo vende a la familia Muñoz, que les gustan los negocios. Y entonces la familia Muñoz dice, ese negocito lo podemos, le metemos ahí gorditas y le metemos... Ok, entonces la familia lo que hace es vendérselo a la familia, dígalo fuerte, la familia Muñoz. Entonces la familia hace un contrato que es la copia abierta, ¿lo recuerdan? Entonces se lo dan a la familia Muñoz. Hermanos amados, disfruten su negocio, váyanse a Cancún. Y hermanos amados, vengan, otra vez de nuevo. A donde sea es Cancún para ustedes ahorita. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora, la familia Muñoz le invierte al negocio, lo hace crecer mucho más y el negocio empieza a prosperar. Y la familia Alvarado dice, no debimos haberles vendido el negocio. Entonces la familia Alvarado les dice que se lo regrese. ¿Tiene derecho legal para que se lo devuelva? ¿Por qué razón? Porque se lo ha comprado. ¿De acuerdo? Hice esta ilustración para poder explicar exactamente el concepto del que está hablando Jeremías en el sentido del mundo, del mundo y de dónde entramos nosotros en esta historia. Porque nosotros somos esa tierra. La Biblia dice que el hombre, el corazón del hombre es la tierra y la palabra de Dios es la semilla. ¿Lo recuerdan? Nosotros crecimos y nacimos y la Biblia dice, la tierra y su plenitud son bueno, está en algo llamado Biblia, que los cristianos suelen leer. La tierra y su plenitud son del Señor. Y a la persona que está a tu lado, te hace falta más Biblia. Y entonces, esta es nuestra historia. Nosotros crecimos y decidimos vender nuestra tierra y se la entregamos al pecado. La entregamos a una adicción y la adicción tomó los derechos de nuestra vida. Y ahora la adicción o el alcoholismo es el dueño de nuestra existencia. Y el alcoholismo nos vendió a la inmoralidad. Y la inmoralidad ahora se hizo la dueña de nuestra vida. Y así fuimos pasando de mano en mano, como acabamos de ver que un terreno puede moverse. Cuando el primo le dice a Jeremías, la razón por la que vengo contigo es porque tú tienes el derecho del rescate, es porque, como quedamos legalmente hablando, la familia Alvarado no puede exigir la devolución del terreno. Pero había una ley en el pueblo de Israel. Solo el hijo del dueño original podía reclamar el terreno y le tenía que ser devuelto. ¿No me entendieron? Solo el dueño, solo el hijo. Dígalo. El hijo del dueño original. Así que si el hijo de la familia Pérez, eres tú, ¿verdad? ¿Dónde están los Pérez? Por eso era él, no me confundan. No anden adoptándolos, por favor. Ven, ayúdame tantito. Me confunden. Entonces, el hijo del dueño original podía venir y decirle a la familia Muñoz, quiero el terreno de vuelta, y la familia Muñoz no se podía negar porque él es el hijo del dueño. Así que
lo que Ananías, o lo que Hanamel está haciendo es comenzar a ilustrar el principio de la salvación, porque solo el hijo del dueño original de toda la tierra tiene el poder para venir a la tierra a reclamar algo que estaba en manos de otras personas. Pero la historia dice que tenía que pagar. Recuerdan que Jeremías pesa plata, ¿lo recuerdan? Es por eso que Jesús es vendido por piezas de plata. Este detalle es interesante, lo van a disfrutar mucho hacia el final, porque esa es la razón exacta y precisa por la que tienen que ser 30 piezas y no 29 o 50 o 40. Tienen que ser 30 exactas. Eso lo explica Jeremías, porque deben ser 30. Entonces Jeremías utiliza los ciclos de plata y les compra el terreno, y entonces ellos se tienen que emigrar. Y el hijo ahora ha recuperado para su padre el terreno original. Véngase. Muy bien, ya acá la parte más aburrida de la historia. Ahora, este detalle es interesante porque eso significa que nadie puede rescatar al hombre, solo el hijo del dueño, ¿qué? El hijo del dueño original. Y el hijo del dueño original se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Jesucristo vino a la tierra. Él era el hijo que podía decir al diablo: diablo, quiero ese terreno de vuelta y no hay nada que puedas hacer para que yo lo recupere. Entonces, la carta de venta abierta, diga conmigo, abierta, tiene que ser pagada. Por eso la Biblia dice que fuimos comprados por precio. ¿Lo recuerdan? Dice que fuimos comprados por precio. Así que entonces ahora tiene la carta abierta. El apóstol Pablo tuvo una revelación de este mismo concepto cuando muchos años después dice: somos cartas. Muy bien, ese es un detalle solo para enriquecer la historia. Ahora entonces hace falta un documento. ¿Cuál es ese documento? La carta de venta sellada. ¿Por qué sellada? Es un detalle interesante, porque la Biblia dice, Jeremías dice: cuando tengas las dos cartas en tus manos, las vas a poner en una vasija de barro para que se conserve por muchos días. Este detalle es precioso y luego culmina diciendo: quiero que le digas a cualquier persona en León que me escuche que sigo comprando casas, que sigo comprando heredades y que sigo comprando viñas al día de hoy. ¿De qué casas, heredades y viñas estoy hablando? Recuerden que acaba de avisar que todo va a ser destruido y quemado, porque este es el poder de Dios, de la salvación y del amor de Dios por nosotros. Eso significa que sin importar que tú des por perdido algo, Dios tiene el poder de hacer algo al respecto. Que cuando tú traes delante de Dios un imposible y traes delante de Dios un caso que tú, el mundo, la ciencia o los médicos dan por perdido, es Dios el que tiene la última. Tú caminas por la calle y ves un hombre tirado, hundido en el alcohol, y tú dices: ese hombre ya no tiene futuro. Lo que no sabes es que Cristo puede comprar ese terreno, esa viña o esa casa, y puede devolverte un hombre de Dios, que puedes traer un matrimonio deshecho y Él puede regresarte un matrimonio sano una vez. Lo cual empieza a ilustrar la figura de Jesucristo, porque recuerden que Jeremías es arrestado, le ponen testigos falsos y lo arrestan y lo traen al patio que está a la cárcel que está en el patio del rey, porque un día Jesucristo va a ser arrestado y lo tienen que poner en la cárcel que está en un patio del sumo sacerdote. Le deben poner testigos falsos. Jeremías no se da cuenta, por eso es que para él es una contradicción, pero la realidad es que está siendo utilizado por Dios para dibujar la figura del poder de Dios de rescatar cosas que el mundo ya da por perdidas. Ahora Jeremías está, sin saberlo, ilustrando la figura de Jesucristo, y esta es la razón por la cual después del arresto, cuando la destrucción viene a una sociedad, porque tres cosas han crecido en las sociedades que te dicen que esa sociedad está en decadencia, a punto de ser colapsada. Dice la Biblia:
espada cuando hay guerras en todas partes, hambre cuando el apetito del hombre y su instinto es todo lo que el hombre quiere saciarse. Antes las iglesias eran hechas, los primeros edificios creados por el hombre eran templos porque había un reconocimiento natural de una dependencia de Dios. Luego fueron edificios edificados para honrar la capacidad humana, el humanismo y el materialismo. Es por eso que los edificios más grandes del planeta se convirtieron en bancos y fueron bancos. Los dos edificios más grandes de nuestro país son bancos. Y luego se hicieron los edificios más grandes del planeta dedicados a la diversión o el entretenimiento, los estadios. Así es como la mente del hombre ha caminado en decadencia por su hambre. Antes tenían hambre de Dios, luego se dieron cuenta que podían lograr cosas por sí mismos y se olvidaron de Dios y colapsaron, hundidos en el humanismo y materialismo. Y últimamente tenemos una generación a la que solo le importa el entretenimiento. La industria de más rápido crecimiento en el planeta Tierra es la industria del entretenimiento. Esta es la razón por la cual prendes la tele y todos los días hay series nuevas anunciándose y películas nuevas anunciándose y videojuegos nuevos anunciándose. Es porque ese es el hambre. Diga conmigo, el hambre. Lo más fuerte que pueda. Ese es el hambre, esa es la razón por la cual se me está yendo el tiempo. Esa es la razón por la cual Sansón es traído a un estadio. Dice la Biblia que lo mandan pedir como un juguete. Diga conmigo, como un juguete. Lo mandan llamar como un juguete, dice, para entretener a los filisteos que están en un estadio. El mundo ha sido igual toda su vida, lo cual es interesante, porque eso significa que puede ser que si buscas demasiado entretenimiento como los filisteos, el entretenimiento puede terminar matándote. Ese es un detalle interesante si eres joven. Pero por el otro lado, también nos explica que Sansón es llamado para ser el entretenimiento de alguien. Por eso es la primera vez y la única vez que la Biblia utiliza la palabra juguete para referirse a un ser humano. Pero ese detalle es interesante porque nos explica algo. ¿Quieres saber cómo este mundo te concibe? Solo pregúntate, ¿para qué te llaman? La razón por la cual te busquen significa que así es como el mundo te reconoce. Si solo te buscan para el relajo, significa que te has convertido en un juguete en esta vida. Y ahora el hambre y la pestilencia. Diga conmigo, pestilencia. La pestilencia son las cosas que se han ido echando a perder con el paso del tiempo. Tenemos ahora una sociedad donde hay guerras, donde hay una inmoralidad que está creciendo y que te das cuenta que huele mal. ¿Lo han notado? Y una hambre por entretenimiento y comodidad en la tierra. Y entonces tenemos exactamente las mismas tres figuras que dice Jeremías. Tú has visto, Señor, que por causa de la espada, el hambre y la pestilencia es que los caldeos están entrando en un lugar. Es por eso que un hombre debe tener cuidado de qué cosas tiene hambre en su vida. Debes tener cuidado también de no estar metido en pleitos toda tu vida. Y debes también tener cuidado de lo que vas a hacer con tu vida y de cuál es tu llamado y la razón de ser y lo importante de servir a Dios en un lugar. Porque si no, tu vida va a colapsar tarde o temprano. Tenemos ahora a Jesucristo aquí en esta figura representada por Jeremías. Después, justo después de este pequeño escenario, lo que sucede a continuación es que meten a Jeremías en un pozo, lo meten en un pozo, lo tapan y Jeremías queda en completa obscuridad. Y entonces la Biblia dice que otro rey es el que llega finalmente. Otro rey lo rescata, pero para rescatarlo manda 30 hombres que abran el pozo, porque Jesús iba a ser enterrado después de haber sido vendido por 30 piezas de plata. Así que como fue vendido por 30 piezas de plata, un rey que tiene que significar, porque es el rey de reyes el que va a rescatar a Jesús de la muerte y resucitarlo, un rey tiene que abrir el pozo de Jeremías y tiene que mandar 30 hombres, porque Jeremías representaba a Jesucristo. ¿Qué sucede entonces después? ¿Me regalan 5 minutos más? Ahora tenemos la carta abierta, ha sido pagada. Jesús le dice a sus discípulos: no salgan todavía a todo el mundo a hablar de el evangelio ni del poder salvador que hay en mí, hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ellos van al aposento alto, ¿lo recuerdan?
Es un detalle interesante, porque la carta de venta sellada no se tiene que comprar. La carta de venta sellada solo tiene que regresar. Ya conmigo, regresar. Lo más fuerte que pueda. Así que dice, solo esperen que llegue la carta sellada, juntas la carta abierta con la carta sellada. Cuando las tengan juntas, eso es importante. Así que cuando Cristo vino a la cruz del Calvario, lo que hace es con su sangre nos compra. Y esta carta abierta que había estado en manos del pecado, la inmoralidad, el engaño, la mentira, lo que sea, fue comprada por nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora le dice a sus discípulos, por esta única vez necesaria, quiero que esperen hasta que venga por ustedes. Vayan al aposento alto y pónganse a orar. Ellos están orando. Estoy citando el libro de Efesios capítulo 1 ahora. Mientras están orando, la Biblia dice que el Espíritu Santo cae sobre todos ellos. El apóstol Pablo habla de esta venida del Espíritu Santo, o de este regreso del Espíritu Santo. Habla de él como el sello. ¿Lo recuerdan? El sello de las arras de la promesa del pueblo de Dios. Así que esto sucede exactamente 50 días después. Es un detalle muy interesante. Le llaman el Pentecostés. Ese es el día que estamos celebrando hoy. Aleluya. Ese es el día. Hoy se estaría celebrando el Pentecostés, exactamente. El día en el que el Espíritu Santo selló a sus hijos. Cuando tengas en una persona la carta abierta y la carta sellada, métanla en una vasija de barro. En la Biblia la vasija de barro es un símbolo de personas. Jeremías capítulo 18 lo aclara un poquito más a detalle, cuando le dice, no podré yo hacer con vosotros como esta vasija, o casa de Israel. ¿Recuerdan ustedes? Entonces la vasija de barro somos personas. También el apóstol Pablo tuvo una revelación sobre el mismo tema cuando dijo, pero tenemos en Romanos este tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿A dónde quiero llegar con esto? Cuando se tiene la sangre del cordero derramada, que es el precio pagado por la carta abierta que eres tú, y la copia sellada que es el Espíritu Santo, mételo en una vasija de barro para que se conserve muchos días. Básicamente, donde está el Espíritu de Dios y han sido pagados con la sangre del cordero, tienen vida eterna en Cristo Jesús. Lo cual me lleva a mi parte final. Me ayuda la persona que está en el teclado, si son tan amables. Entonces Dios le dice a Jeremías, diles que aún se compran, y enumera 3 cosas. Casas, ¿lo recuerdan? Aún se compran casas, viñas y heredades. Estas 3 cosas, casas, viñas y heredades, encierran de una manera preciosa la fuente de todas las aflicciones de los seres humanos en la tierra. Algunos de nuestros problemas nacieron en casa. Otros fueron heredados o transmitidos, heredades. Y otros fueron resultado de lo que nosotros mismos plantamos, viñas. Siempre que se habla de la viña, se dice un hombre plantó una viña, o el dueño de una viña. Casa significa aquellas malformaciones de conducta, carácter, de práctica, de maldad, con la que crecimos en nuestras casas. Nacimos en un hogar donde todo el mundo maldecía y nosotros maldijimos. Crecimos en un lugar donde la gente tomaba y nuestro padre era alcohólico y nos hicimos propensos al alcoholismo. Quedamos atrapados ahí porque era algo que veíamos ¿en dónde? En casa. Y eso nos empezó a destruir. Luego tenemos otro tipo de daños, los transmitidos. Diga conmigo, transmitidos. Heredades. Cosas que pasaron de una persona a otra. No estoy hablando de la parte genética. Estoy hablando de aquellos que un día te dieron la espalda, o te traicionaron, o te fallaron, o te lastimaron, o te hirieron. Estoy hablando de aquellos, como en mi caso, que sufrimos abusos cuando éramos niños y que nosotros no lo pensamos ni lo calculamos, pero alguien nos dejó un daño. Nos transmitieron una herencia maldita. Yo recuerdo cómo eso me hizo tan introvertido.
callado, absorto. Era de los chicos que no hablaba mucho. Yo ahora entiendo que era el diablo tratando de dejar una herida para que yo no pudiera estar hablando en este auditorio este día. También nací con una enfermedad incurable, así que entiendo este detalle. Y luego tenemos las viñas, diga conmigo viñas. Aquellos problemas en los que tú te metiste solo, tú lo plantaste y tú lo causaste. Sí, el que te gastes todo el crédito de tu tarjeta de crédito y ahora tengas problemas financieros, no es culpa del diablo, fue tu decisión mal tomada. Y Jesús le dijo a una nación: quiero que les digas que aún esos daños que crecieron con ellos desde sus casas, aquellas cosas que el maltrato, maldad, les fue transmitido por alguien que les falló, los traicionó o los lastimó, o sus malas decisiones, diles que sigo comprándolos yo el día de hoy. Dile que sigo comprando casos difíciles e imposibles para el mundo. Dile a León que no hay nada imposible para mí. Dije, dile a León que no hay nada imposible para mí. Póngase de pie por un momento. Esta tarde hagamos algo. Probemos el poder de Dios. ¿Les parece bien? Esta historia ilustra de manera perfecta y preciosa cómo mientras la maldad está haciendo colapsar una sociedad, Jesucristo sigue rescatando casas, heredades y viñas. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Este día quiero hacer dos oraciones. La primera de ellas es por aquellos que hoy están escuchando el mensaje del Evangelio por primera vez. Por aquellos que hoy están aquí y dicen: pastor, usted me ha descrito, está describiendo, mi vida está colapsando. Y tú te conoces bien a ti. Y tú dices: quizá mi vida ya no tiene mucho sentido. El Bajío es la parte del país con más problemas de depresión, alcoholismo y suicidio en el país. Hay un ataque brutal por destruir. Pero Jesús dijo: diles que yo sigo comprando vidas que el mundo ha dado por destruidas. Si esta es la primera vez que estás aquí, Jesús te conoce como me conoció a mí. Y todo lo que necesitas, como dice la Biblia, es venir a Él. Eso dice la Escritura. Cuando venga tu primo a ti y te diga: cómprame este caso difícil, dile que yo tengo el poder para seguirlo comprando. Así que esta es la primera vez que estás aquí. Déjame guiarte en una oración. Es el mejor momento para que lo que es imposible para ti caiga en manos de alguien para quien lo imposible es posible. Para que cuando estés en las manos de Jesús, aquello de lo que no puedes salir, te des cuenta que hay alguien que te puede sacar. Y aquello que no puedes arrancar de tu vida, sepas que hay alguien que pagó por eso y que hizo todo para poder arrancarlo de tu vida y traerte de nuevo a tierra firme y te sintieras en paz. Diles que si estas dos cosas habitan en ellos, su vida va a perdurar y su vida va a permanecer y van a ser fuertes y van a resistir. Así que junto con todos los que están aquí en este auditorio, déjame guiarte en una oración por un momento. Dile al Señor con todo tu corazón, junto con todos los que estamos aquí: Señor Jesús, tú me conoces mejor que nadie. Sabes dónde estoy colapsando y sabes dónde me estoy desmoronando.
Sabes la necesidad que yo no he podido resolver. Pero si aún compras cosas difíciles, te entrego mi vida en este día. Tómame de la mano y no permitas por ningún motivo que me vuelva a separar de ti jamás. Tú compraste mi vida. Tú sabes qué hacer con ella. Sé mi mejor amigo. Sé mi Dios. Y déjame caminar contigo desde hoy y hasta el día en que nos veamos cara a cara. En el nombre de Jesús. Amén. Si es la primera vez que has hecho esta oración, levanta tu mano donde sea que estés, por favor. Levante la mano donde sea que estés. Si es la primera vez que han hecho esta oración para recibir a Jesucristo, denle una ofrenda de palmas al Señor por esta familia, estas personas. Ahora sé que el tiempo corre y hay una segunda oración que quiero hacer. Una segunda oración que está basada en mi propio testimonio, en mi propia vida. Diles que sigo comprando casos difíciles. Diles que algunos de ellos han visto a sus hijos, que algunos de ellos han visto a sus nietos lejos de Dios, que algunos de ellos han visto cómo sus hijos han empezado a caminar en una dirección opuesta, a pesar de que tú los habías criado en el camino del Señor. Algunos están padeciendo una enfermedad que está empujándolos agresivamente, y otros están en una situación que está fuera de su control. Diles que aún sigo comprando casas, que si me traen un caso difícil, yo obraré en medio de ese caso. Y este es un día para que eso suceda. Todos aquellos que tienen un caso difícil, levante su mano. Un caso verdaderamente complicado, que tú dices, Dios sabe. Yo estoy como Jeremías diciendo, oh Señor, si esto parece que ya no tiene vuelta atrás. Dios dijo, diles que soy Jehová, Dios de toda carne, y no hay nada imposible para mí. Si tú eres esa persona, deja tu lugar y ven al altar lo más rápido que puedas. Diles que aún se compran casas. Diles que aún compro heredades. Solo el piano. No sé por qué tengo que decir esto, pero hay algunos aquí en este auditorio, en esta mañana, no son los únicos, cuyos hijos o nietos crecieron en una iglesia, pero hoy ya no están en una iglesia. Levante su mano si hay alguien aquí así. Si están en el auditorio, dejen su lugar y vengan, por favor, también. Tengo una palabra para darles. Tenemos tiempo. Mírenme, por favor. Voy a decir lo que tengo que decir y termino. Y mientras oramos por ustedes, y luego, después de orar, voy a entregar el micrófono a la mano de sus pastores para que ellos concluyan esta reunión. ¿Han sido bendecidos? Siempre que enfrentes un imposible, recuerda, aún se compran. Un día, míreme, un día, una mujer tuvo que soltar a su bebé en un río, en el río Nilo. El nombre del bebé era... Lo tuvo que soltar. Ella le había dado lo mejor de sí por los meses que le había permitido cuidarlo. Luego lo tuvo que soltar y el bebé se fue. Y Egipto puso sus manos sobre el bebé y Egipto se lo llevó. Y por 40 años Egipto cambió la identidad. Y quiero que me entiendan a lo que me refiero. Egipto cambió la identidad de Moisés. Sabemos porque cuando lo ven le dicen, él es egipcio, cuando era hebreo. Cambió su identidad, afectó su carácter.
puso toda la información de Egipto en su sistema. Egipto se adueñó de Moisés y lo entrenó a su estilo. Lo entrenó en su pensamiento y sistema natural. Pero un día Moisés, caminando en el desierto, vio una zarza ardiendo. Estoy citando Éxodo 3. Míreme. Y cuando se acercó, Dios se presentó de una manera que nunca se había presentado. Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de tu padre. No le dijo, como siempre se presentaba antes, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso lo dijo después. Pero primero dijo: yo soy el Dios de tus padres. Este detalle importante era que Moisés no sabía que sus padres habían orado por él. Mientras Moisés se había alejado en el río y Egipto le había puesto las manos, su padre y su madre se lo habían dedicado al Señor y le habían dicho: este hijo es tuyo, Señor. Y es así como pasa en la vida, que a veces, aunque tú trajiste a tus hijos o viste a tus nietos crecer en un hogar cristiano, de repente Egipto puso sus garras sobre ellos y los ha distorsionado. Pero por causa de tu oración, Dios le dijo a Moisés: soy el Dios de tu padre, soy el Dios que estoy cumpliendo la palabra que le di a tus padres. Ellos ya no están vivos, pero mi palabra sigue viva todavía. Yo soy el Dios de tu padre, y la tierra que pisas, ¿qué cosa? Es tierra santa. Vive Jehová, que aquellos padres que no dejan de clamar por sus hijos y sus nietos, sus hijos van a volver a pisar tierra santa otra vez, y van a volver a sentir el fuego de Dios, y van a volver a oír la voz de Dios diciendo: yo soy el Dios de tu papá, el que iba a la iglesia en Torre Fuerte, el que oraba por ti. Soy el Dios de tu abuela que clamaba por ti. Y todos esos hijos, diles que aún se compran casas. Levante sus manos al cielo un momento, hombres, mujeres, en todo el auditorio, y dile: Señor, aquí traigo este caso difícil delante de ti. Ahora es un momento para, mientras fluye la alabanza y la adoración, nosotros solo vamos a decirle a Dios: aquí está mi situación difícil. Es un hijo, es un nieto, es un matrimonio, es mi salud, es un tema legal, es un asunto de negocio, no lo sé. Solo levanta tus manos, porque Él dijo: dile que cuando vengan tus parientes y te digan: compra este caso difícil, dile: sigo comprando problemas, sigo comprando problemas que no tienen solución natural, que requieren intervención divina, que requieren la mano de Dios en ellos. Diles, 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 diles.